Entonces, primero, ¿verdad? Decirles que para la clase de hoy se necesitan, como decía, los insumos de clase. Lo primero que teníamos que tener descargado, los archivos de Excel. Entonces, el primero que vamos a subir, a descargar, a trabajar, es este modelo empírico de cálculos de aire. Entonces, vamos a ver si están. Ah, aquí están. Vamos a darle a admitir a los chicos aquí. Ok. Entonces, ¿en qué consiste este modelo, verdad? Primero, en el libro de Excel, si ustedes ven, ¿verdad? En el libro de Excel pueden mover y explorar las ventanitas de las pestañas del libro. Como un libro de Excel, un libro es una base de datos, entonces en este pueden ver varios métodos. Si nos movemos aquí, ¿verdad? Con esta flechita, podemos ver a Share, The Grid and Fun, o ¿cuál es el otro? Ashley, Read Stand, ¿verdad? Esto es un libro que trae estas aplicaciones como base de datos en su en el trabajo, en el libro. Cuando uno compra el libro, le aparece, viene con un CD, y el CD trae, digamos, los métodos. Es empírico. Obviamente que si es un modelo, entonces resulta que nos va a permitir a trabajar con medidas establecidas, predeterminadas. Ya hay parámetros, nosotros, ¿verdad? Como a nivel de proyecto, recuerden que esto se hace en la etapa de diseño para comprobar, digamos, más o menos para verificar si el diseño de ventilación es apropiado. Entiendo, como estamos trabajando una planta de un proyecto que ustedes diseñaron, estamos en esa etapa de anteproyecto, ¿verdad? Todavía esa casa se va a construir hasta que ya tenga la memoria de cálculo, estructural, hidrosanitaria, etc. El anteproyecto es el que trabajamos este nivel, que es de revisión y verificación, cómo sería la selección del elemento, tanto para la protección solar como para la ventilación. Entonces, eso siempre aclarar, ¿verdad? Que es a nivel de modelo empírico, pero que nos da una gran aproximación a la realidad. Y siempre está en mejora, o sea que se puede mejorar. Entonces, primero decirle que con el que vamos a trabajar nosotros, ¿verdad? Es con este que se llama Florida Solar Energy, primero, y después vamos a trabajar con el otro, ¿verdad? Con el otro modelo, con el otro libro de Excel. Estos otros que vemos acá, el de Grid and Fun, no, Ashire tampoco, este tampoco, ¿verdad? Ni este. Esto no lo vamos a ocupar, solo vamos a trabajar el primero, el último, ¿verdad? Que es Florida Solar Energy. ¿En qué consiste? Primero tenemos que tener la planta, ¿verdad? Estamos viendo el trabajo de Angélica, ¿verdad? De Angélica. Entonces, ¿qué tenemos que ver en la planta? De los datos que nos está pidiendo el ejercicio. Velocidad del viento en la ciudad en lo que estemos nosotros trabajando. Si estamos trabajando para Managua, la velocidad promedio anual es de 2.2 metros por segundo, ¿verdad? Tiene que ser con el promedio anual. Si trabajamos con Estelí, si trabajamos con Masaya, Chinandega, entonces estos datos nosotros los podemos obtener de INETER. Esas cartas de INETER, no sé si ustedes ya la conocen, pero les voy a presentar una, que tengo acá, que tengo abierta, que es donde están todos los datos Masaya. Normalmente esto es lo que nos da INETER. Vamos a decirlos también. Correcto. Esto nos da INETER, ¿verdad? Esta es una hoja resumen con los registros
de temperatura y humedad relativa de los factores que se registran en cada una de las localidades. Aquí ustedes pueden ver que trae para Masaya, ¿verdad? Dice la latitud y la longitud de donde se ubica, ¿verdad? El punto de análisis, ¿verdad? Porque recuerden que Masaya es extenso, como digamos Managua. Managua es extenso. Pero ¿dónde, qué coordenadas son las que vamos a ver aquí? Las coordenadas donde está la estación meteorológica. En Managua, la estación meteorológica se encuentra en el aeropuerto de Nicaragua, que es el aeropuerto de Managua, pues el único. Entonces, esas coordenadas son las que vamos a ver aquí. En el caso de Masaya, ¿verdad? Es la coordenada de segunda estación meteorológica. Y de ahí se toman los parámetros oficiales. Entonces, aquí ustedes pueden ver, esta es una hoja de Excel y esta hoja la venden en Ineter. ¿Ya? Si usted quiere, las hojas climatológicas se ocupan para la agricultura, para la ganadería, para diseño de plantas eólicas o solares. Esta información vale dinero, ¿verdad? Porque es para Nicaragua y son puntos, registros reales, históricos. Imagínense cuántos años tenemos aquí. Además que leemos que es demasiado los años de registro. Miren que este libro tiene de 1977 al 2018. Y aquí vamos a encontrar todos los años, los meses, hasta diciembre, los promedios de los 12 meses y encontramos tanto los anuales, ¿verdad? El periodo de los cuántos años serían, un montón. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros nos vamos a ir, esta es la parte climática que habla de temperatura, ¿verdad? Evaporación, humedad relativa, viento. Entonces aquí podemos ver ese viento, ¿qué vemos ahí en los vientos? Viento dice acá, metros por segundo, las medias, las máximas, las mínimas y la dirección predominante. Eso significa DDPP, dirección predominante. Predominante, ¿verdad? Entonces, en este caso, ustedes tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces dice que más allá, miren, la dirección predominante, noreste, este, depende de los meses del año. En este caso está por día, miren, cada uno de los días las variaciones que hay. Por un día, en enero, el mes de enero, aquí tenemos, enero tiene 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, cada día tiene un registro de temperatura, la humedad relativa en temperatura, la evaporación y la velocidad del viento. La media dice 5.4, es la media, ¿verdad? La máxima de 8 metros por segundo, la mínima de 5 y la dirección predominante noreste. Entonces aquí tenemos noreste, el 2 de enero del 2018 fue este, pero principalmente, si ustedes ven, que más se repite es noreste, más que este. Entonces, eso es importante saberlo. O sea, que los datos que nosotros vayamos a meter en esta tabla de Excel, en la de los que estamos haciendo, ¿verdad? En esa tabla, lo que nos interesa saber es la temperatura, ¿verdad? Nos interesa saber, ¿verdad? Es la velocidad del viento, promedio anual, ¿verdad? No la mensual, es la anual y del periodo histórico. La que tenemos, porque recuerden que una estrategia de diseño no es para un día ni para un mes, es para una casa que va a estar ahí hasta que, bueno, hasta que Dios lo permita. Entonces, uno puede trabajar al menos con un registro de 5 años de cuál es el comportamiento promedio anual de la ventilación en esa localidad. Preguntas de dónde sale este dato que vamos a meter acá. No hay. Pueden escribir, pueden comentar, ¿verdad? Abrir su micrófono. Ok, entonces, ese dato lo obtenemos de ahí ahora. ¿De dónde obtenemos el volumen? El volumen lo obtenemos del espacio que estamos analizando, por espacio, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos la planta, ¿verdad? Que es la que tenemos acá. En el caso de la señorita que estamos analizando acá, que es de Angélica. ¿Qué entró Angélica? Quiero ver. Marco, Jennifer, sí, Angélica. En el caso de Angélica, ella está analizando el dormitorio 2. Entonces, aquí necesitamos saber, este es mi norte, pero Angélica me dijo que era en Managua, ¿verdad, Angélica? ¿Aló? Sí. Sí.
Ok. Entonces me dice que es norte y me dice que es en Managua. Entonces yo tengo que ver de esta ubicación en planta cuál es la dirección predominante de los vientos. Y se acuerdan que en la presentación anterior, ¿de dónde vienen los vientos predominantes para Managua? ¿Se acuerdan? ¿Eran este o noreste? Para Managua. ¿Se acuerdan? El dibujito de la rosa de los vientos, ¿de dónde era la predominante de los vientos? Noreste. Al este sale, ¿verdad? Acuérdense la presentación que vimos la clase pasada. La voy a poner para que ese es otro error que hay, pero en Managua son más frecuentes los vientos al este. Y lo dice en la presentación que les facilite, ¿verdad? Esta rosa de los vientos, ¿verdad? Acá. Aquí está, miren, ¿se acuerdan que mirábamos? La parte más fuerte, miren, en el caso de dónde viene. Aquí, el este sería este, ¿verdad? La que está mi mouse. El noreste viene para acá, en este sentido. Entonces, que son las orientaciones predominantes, pues. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos al este y tenemos al noreste. O sea, hay una variación, así como vimos para Masaya, noreste y este. Hay unas que se ven más predominantes y otras menos. Entonces, eso es importante que verifiquemos siempre. Dice, dirección predominante del viento al este, para Managua. ¿Oyeron? No se equivoquen. Cuando la gente repite lo que dicen, pero no verifican, ese a veces es lo que ocurre. Hay que tener más, conocer más la lectura de los documentos que se nos facilitan. Ok, a todos estamos claros que es al este. Ahora dice, en el caso de Angélica, ya sabemos que es al este, o sea que Angélica necesitaríamos, en el caso de, a ver, vamos a poner aquí, anotar. Ya sabemos que la ventilación viene del este, porque el este es el norte, este es el sur, y este es el oeste. Ahora, ¿qué otra cosa nos pide el modelo? Dice que además que sepamos cuál es la orientación del viento predominante, la ubicación del ambiente y la ubicación de las ventanas con respecto a la dirección del viento. Entonces, en el caso de Angélica, dice que este que tenemos acá, que este es el ambiente que vemos acá. Ahora tenemos que irnos a la siguiente lámina para, vamos a bajar, y nos vamos al ambiente. O sea, ella dice que hizo el dormitorio 2, y el dormitorio 2 es este que estamos señalando acá. Entonces, ¿qué necesitamos del dormitorio 2? Si ustedes se acuerdan, cuando vimos el video de ventilación, dependiendo de la ubicación del ambiente o los edificios, podemos tener una distribución de los vientos. Entonces, ¿cómo creen ustedes que pasa con estos vientos que hay en el noreste? ¿Cómo se comportarían ahí? Pues si yo vengo acá, ¿cómo creen ustedes que se comportarían los vientos? Ella está trabajando en el dormitorio 2, o sea que aquí, si fuese del este, el aire entraría por este sector. Después puede ser que le haga de esta manera, ¿verdad? Porque le daría vuelta al edificio. Entonces, ¿qué ángulo formaría esa ventana con respecto a la dirección del viento? ¿Qué orientación tendría ese ángulo de incidencia? ¿Por qué? Porque el método, miren lo que nos pide. El método nos dice, primero, la velocidad del viento. Promedio anual, ya lo tenemos. El volumen, ¿cómo lo obtenemos? Si ya tenemos la planta, entonces solo buscamos la altura del volumen interior, ¿verdad?
Es decir, si aquí ella tiene el largo, dice que tiene 305, bueno, de eje, asumiendo que fuera 305, menos 15, 289, digamos, ¿verdad? Quitándole los 10, 295. 2.95 por, o sea, ya tenemos 305 de eje a eje, pero le restamos los tuquitos, ¿verdad? Y nos vamos, ahora ya tenemos aquí 295, más el ancho del ambiente, aquí dice que tiene 340 de eje a eje, le restamos los puntos 15, ¿cuánto sería? 325. O sea, 325 por 295, tenemos la superficie. Por la altura, tenemos que irnos a la elevación o a la sección para ver la altura. Y de aquí más o menos no se ve la altura. Entonces, digamos, si la altura aquí del ambiente fuera 3 metros, 250 pongámosle, porque es generalmente lo que le ponen por la altura, por 2.5. Dice que el volumen de este ambiente, ¿verdad? La altura. Ahora, recuerden, lo tomamos 250 como que fuera aquí. Pero si el techo del ambiente tiene esta inclinación, también hay que calcular esa diferencia de área, ¿verdad? ¿Cuál sería? Tomaríamos una altura promedio. Yo puse 250 hasta aquí, pero el ambiente dice que tiene esta inclinación con la pendiente del techo. Tendríamos que calcular el metro cúbico promedio de ese ambiente tomando en cuenta esa variación de altura. Entonces, ¿qué significa? Que calculando los metros cuadrados de planta más la altura, obtengo el volumen. Entonces, ahí viene el asunto. Este dato lo voy a poner, en mi caso, ¿verdad? Me dio 23.96. Lo saqué promedio, ¿verdad? Porque ese dato lo vieron que hay una variación y además no encontré la cota del otro lado. Después, el área. ¿Cuál es el área que se pone acá? El área es la sumatoria de los metros cuadrados tomados de área de ventana, de entrada y de salida. Es decir, para este ambiente, como lo vimos en la planta, ¿verdad? Dice que, ¿cuál ustedes creerían que sería el área de entrada? ¿Será por este lado? Porque viene del este, ¿verdad? Entraría así y se recorrería de estas maneras. Entonces sumaríamos los metros cuadrados que tiene acá de las dos ventanas. Recuerden que metro cuadrado es el ancho, ¿verdad? Por el alto de cada ventana. Agarramos la distancia de 2.05 por la altura de ventana más 1.08 y 0.92. Estas son las áreas de entrada, las que están de este lado porque son las que quedan acá, tomando en cuenta que viene del este, pero ya están en esta posición. Estarían, en este caso, los metros cuadrados ubicados. Entonces, asumiendo, ¿verdad? Dice que tiene 1.08 esta ventana, 1.08 por la altura. ¿Cuánto tiene la altura de esa ventana? Nos vamos a la elevación. Acá, vamos a ver si la vemos por acá. Aumentémoslo. Dice que tiene 1.02, ¿verdad? Por 1.02. Igual 1.1, pero como son dos ventanas del mismo cuarto, yo creo que esa es la, no es la fachada sur. Es esta. La fachada oeste, porque sería al sur. Sí, es al sur, aquí es. Entonces sería esta 1.02. Entonces, por las dos ventanas, me va a dar 2.02. Más la ventana que tengo al otro lado, que serían los metros cuadrados de esta, que sería 2.05 por igual 1.10, que sería el valor. Entonces vamos a ver, 0, ¿verdad? 2.05 por la altura promedio, que es 1.01, igual 2.07, más 2.07, porque ya había multiplicado por 2, las dos ventanas chiquitas, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Sacando los metros cuadrados de área de ventana de entrada, más el metro cuadrado de área de salida. Entonces, en la suma de estos metros cuadrados, el ancho por el alto, me da 4.27. Lo pudiera hacer don Angélica, a ver si le da más o menos esos datos.
Una vez que tenemos esos datos, lo ponemos acá, ¿verdad? A mí me dio 4.27. Ok. Ahora, llené esto el volumen. Esto lo puedo digitar. ¿Qué dice aquí? Tipo de terreno. Es decir, ¿dónde lo puedo el terreno ubicar? En nuestro caso, tenemos estas opciones que nos dan al hacerle clic en esta pestaña. Dice, costa cerca del océano, aeropuerto, terrenos planos, rural, suburbano o centro de una gran ciudad. Managua, en este caso, ustedes saben que no es una gran ciudad. Tampoco es un aeropuerto, un terreno cerca del edificio, y rural tampoco. Entonces, normalmente cuando trabajamos para ciudades pequeñas, vamos a dar suburbano o industrial, porque tenemos poca congestión, ¿verdad? No hay normalización, la densidad urbana es baja para estos sectores. Entonces seleccionamos, hacemos clic y seleccionamos suburbano o industrial. ¿Qué pasa con el ángulo de incidencia del viento? ¿Qué ángulo formaría? Si ya sabemos que este es el norte, ¿qué ángulo formaría estas ventanas para entrar con respecto al este? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ángulo formaría? Si fuera aquí al este, fueran perpendiculares. Todas estas ventanas, el ángulo sería 90 grados. Pero no estamos a 90 grados en estas filas. ¿Qué ángulo formaría el viento con respecto a la entrada? ¿Qué ángulo creen ustedes? Chicos. ¿Aló? ¿Qué ángulo formaría esta ventana? ¿Tienen idea? A ver, Frank. ¿Me escuchan? Sí. Pues si el viento viene exactamente del este y el norte es franco en esa planta, y estamos hablando de la ventana en ubicación sur, Sí. pues el viento iría paralelo al muro, entonces si llegase a entrar, no creo que sea tanto y vendría en una dirección de 0 grados. Aunque Correcto, tal vez ¿verdad? en ciertas épocas del año que el viento viene tal vez de un poco al sureste, ya cambia un poco. Sí. O sea que estamos hablando que si acá se va a entrar, por acá sería muy bajo. No puede ser ni 45, no puede ser 90. O sea que aquí nosotros tenemos que ir, o sea, verificar en AutoCAD, ¿verdad? ¿Qué tipo de ángulo describe? Entonces, aquí tenemos de 0 a 40, puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está probable de que, como va paralelo, ¿verdad? No haya una coincidencia en la definición del edificio. Eso ocurre, muchachos, en la Facultad de Arquitectura. El edificio de arquitectura de nosotros, allá en el de los profesores de sala docente, no está la 1060 y 40, esta posición tiene con respecto al este, ¿verdad? Nuestro pabellón está orientado al este con respecto a la ventilación más predominante. Por eso ustedes ven que el aire no entra a la aula y tuvieron que climatizarse en el caso de los aire acondicionados. Porque si el edificio hubiera puesto de otra manera con respecto al este, el aire hubiera entrado, pero como pasa paralelo, entonces muy pocas veces hay posibilidad de que el aire entre. Si le hubiéramos diseñado algunas pantallas para retornarlo, posiblemente se pudiese, pero lo que tenemos al frente son el corredor de arquitectura. Entonces ahí no nos funciona. Entonces ahí le vamos a poner, como vimos acá en el ejemplo, el ángulo de 0 a 40. ¿Preguntas ahí? Sí, profesora. Sí. ¿Podría repetir la parte o cómo llegamos a la renovación por hora? Aquí no hemos llegado todavía. La velocidad del viento es por tabla de INETER. El volumen ya lo calculamos. Es como es una base de datos, se va calculando solito, recordar. Es que, no sé, creo que la tabla de Excel que tengo acá tiene un apartado que dice renovación por hora, no sé si es diferente. Fíjate en la última del libro de Excel, tiene que decir Florida Solar Energy. Hay un montón de hojas de cálculo, pero el método que vamos a ocupar es este que dice Solar Energy.
Sí, es el mismo, pero Ok. veo que el nombre del archivo es diferente, entonces voy a revisar eso. Ah, ya. Ah, ok. Entonces, esto que está acá se calcula solo porque es una base de datos. Nosotros estamos aquí ahorita solo llenando los datos para compararlo con la norma. Vamos a ver, Mar. Frank, Disculpen. ¿estamos bien ahí? O sea, que estos datos se generan solos. Ah, sí, sí, claro, claro. Ok. Entonces, aquí, Sí, ok. Entonces aquí ponemos el ángulo suburbano. Ahora dice, estrategia de ventilación, le hacemos clic, ¿verdad? Y ahí dice ventilación nocturna o 24 horas. En el caso nuestro agarramos 24 horas. Ahora, ¿qué significa seleccionar G entre H? Miren, hacen clic y ven lo que dice 0, 1, 2, 3, 4. Esta es la relación que hay entre la distancia entre el obstáculo más cercano y la dirección de la ventilación con respecto a la ventana que estamos analizando. Es decir, que si esta ventana, que es por donde entra, correcto, si esta ventana, que es por donde entra, hubiese aquí un objeto, un obstáculo, vemos la planta de conjunto, pareciera que es el muro, ¿verdad? Aquí tenemos un muro. Entonces, tenemos que ver qué distancia hay de la ventana al muro. Vamos a ver si se logra ver, más, y no se ve. Entonces, si esta es la pared, entonces esa es la relación que hay entre este y el obstáculo más cercano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una distancia si este muro queda a 2 metros, ¿verdad? Entonces, ahí le vamos a poner 2 metros, que es la distancia que hay de la entrada de ubicación de las ventanas de entrada, de la pared de la ventana de entrada hasta el objeto más cercano. Y como aquí lo que tenemos un muro, entonces vamos a poner la distancia que hay del muro, ¿verdad? Entonces, aquí sería, pongámosle 2. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Y después dice selección de la ventana. Ahora dice, aquí hacemos clic otra vez. Ventanas de un piso o ventanas de planta baja. En el caso de una vivienda de una planta. Entonces, escogemos acá. Después dice, ventanas con mosquitero. Es cuando en las ventanas, ustedes ahora ven que le ponen unas mallas. El aluminio le hacen a ver cómo se llama. Un sedazo. Entonces, cuando las ventanas llevan sedazo, se llama con mosquitero. Y cuando van sin sedazo, se llaman sin mosquitero. En el caso de ella, ponemos sin sedazo. ¿Por qué? Porque no sé si lo habrá hecho Angélica así, ¿verdad? Con ese tipo de ventilación. Entonces, ahora, ya nos dijo 83.388 horas. Este resultado lo vamos a comparar contra quién? Contra el valor de las renovaciones de aire para ese espacio. ¿Verdad? Entonces, aquí podemos buscar en la hoja por hora, dice catedrales, iglesias, escuelas, bares, fábricas, sala de junta. En este caso es, decíamos, una habitación, cafeterías, lavanderías. Esta no es, vamos a ver esta otra. Dice aulas, barberías, cervecerías, comercios, garajes, restaurantes, sala de baile, sala sanitaria, salón de belleza. Vamos a ver esta otra. Aquí sí está. Entonces dice catedrales, escuelas, oficinas, sala de junta, aparcamiento, gasolinera, cines, cafeterías, talleres de pintura. ¿Dónde dice vivienda acá? Sala de juntas, bar, escuelas y aulas. Vamos a ver dónde dice lavandería, cines, teatro, sala de juntas, fábrica, catedrales, apartamentos en general, ¿verdad? Aquí dice apartamento en general, 5 renovaciones de aire por hora, ¿verdad? Vamos a ver si vamos abajo. Si dice comedores, no es. Cocinas de vivienda, no estamos analizando la cocina. Cuartos de pasillo, depósito, dormitorio, aquí está también, miren, dormitorio en general, 5 renovaciones por hora. ¿Verdad?
Después dice, ok. Ahora dice, ¿verdad? Este dato es importante, que diga 5, ¿verdad? En el caso ya sea para el caso del ambiente, ya tenemos ese dato. Ahora, ¿qué ocurre? Que para Managua, ¿verdad? Se dice que el rango de velocidad adecuado es de 80 a 125 renovaciones por hora. Entonces, son dos datos que tenemos que ocupar. El renovaciones recomendado por norma y la norma para Nicaragua. Entonces, esos dos datos los tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ahora nos vamos al Excel y dice que nos dio 83.388 por hora. Y aquí nos da el caudal metro cúbico por hora. Entonces, comparando esto con lo otro, ¿verdad? Si decimos que para Managua es 80, entonces voy a dejar de compartir porque se nos va a cerrar. Ya se va a cerrar el minuto.